traer un mensaje pequeño nada más, porque quisiera aprovechar la oportunidad para que todos seamos ungidos, ¿no? Al final yo quisiera hacer un acto en el que mientras adoramos y mientras alabamos al Señor, cada uno de nosotros sea ungido, porque nosotros creemos en la protección de Dios, amén. Creemos en la cobertura de Dios. Miren, hermanos, hay muchas preguntas con todo esto que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Una de las preguntas es: ¿cuáles son los países más afectados y por qué esos países están siendo afectados? ¿No es cierto? El primer país fue China. Los otros países más afectados es Irán, ¿no es cierto? Si ustedes han visto las noticias, Irán, Italia, ¿no es cierto? Italia es un país desarrollado, hermanos. Irán podemos hablar y decir, bueno, es un país ahí del Medio Oriente, mucha pobreza. La China igual, mucha pobreza, ¿no es cierto? Pero Italia, ¿y por qué? ¿Por qué estos países? Estos países tienen un rol protagónico en la Biblia. Estos países han sido países que han matado cristianos, que han estado en contra de la iglesia, que han estado cerrando iglesias. Los chinos han estado encarcelando a cristianos, ¿no es cierto?, solamente por encontrarlos con una Biblia, torturándolos. Todo esto. Irán es un país que ha prometido borrar a Israel del mapa. Ustedes lo han visto esto en las noticias muchas veces. Y ellos dicen que cualquier momento pueden atacar a Israel y destruir. Ese es el sueño de Irán, destruir a Israel. Y la Biblia habla de la ciudad de las 7 colinas, ¿verdad? Que es Roma. Y es allí en donde hay un foco también de infección, ¿no es cierto? Y hombres y mujeres que de alguna forma se han levantado en contra del cristianismo, aquí en Canadá mismo, ¿no es cierto? El Señor está llegando donde ellos y está haciendo juicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros como cristianos, yo estuve viendo las noticias ayer, muchas iglesias han cerrado ya sus operaciones, ¿verdad? Muchas iglesias han decidido no reunirse. Y muchos me llamaron a mí también para decirme, pastor, por favor, cortemos las reuniones, no vamos a reunirnos porque tenemos el peligro de ser contagiados, ¿no es cierto? Principalmente usted y Susi, que vinieron de viaje, ahora nos pueden contagiar a todos. Pero miren, hermanos, hemos estado, yo les he escuchado a varios de ustedes, han estado en los supermercados, han estado en Costco, ¿no es cierto? Miles de personas pasan por ahí todo el día, miles de personas tocan esos carritos que ustedes cogen y los llevan a hacer las compras, ¿no es cierto? Y es gente no cristiana, muchos de ellos, algunos sabrá que sí son cristianos, pero muchos de ellos no son cristianos. Y estamos más expuestos allá en las tiendas que aquí en la iglesia, ¿no es cierto? Porque aquí todos somos cristianos, porque aquí estamos bajo la cobertura de Dios, porque es de la casa de Dios. Y mientras el gobierno nos permita, vamos a seguir reuniéndonos. Ahora, si ustedes ven el objetivo del diablo, el objetivo del enemigo, siempre ha sido dañar la obra de Dios, dañar la iglesia, evitar que los cristianos se reúnan, evitar que los cristianos oren, evitar que el reino de Dios sea extendido, ¿no es cierto? Y entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando sucede todo esto, entonces una de las primeras cosas que pensamos es en cerrar la iglesia. Pero ¿por qué no cierran los supermercados, donde hay más gente? ¿Por qué no cierran las oficinas, en donde hay mucho más gente que aquí? Porque el objetivo del diablo justamente es eso. En medio de la crisis, en medio de los problemas, lo primero que la gente piensa es cerrar la iglesia, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de reunirnos, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Es cuando nosotros estamos en crisis, lo primero que pensamos es, no voy a ir a la iglesia, porque estoy en crisis, porque tengo problemas, porque me siento mal, ¿no es cierto? Y ese es el objetivo del diablo. Y eso es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Y lamento que haya iglesias que hayan cerrado sus puertas y que ahora
estén dejando de reunirse. Sé que lo están haciendo online, ¿no es cierto? Y eso es bueno, que por lo menos no dejen de hacerlo, ¿ya? Y nosotros estamos preparándonos para eso también, porque si el gobierno dice que no debemos reunirnos, vamos a ser obedientes. O sea, el Señor dice que debemos obedecer a las autoridades, ¿no es cierto? Vamos a ser obedientes y vamos a tratar de hacerlo. Ahí nos vamos a poner de acuerdo con el hermano René a ver cómo hacemos servicios online, ¿no es cierto? Pero mientras eso no suceda, ¿no es cierto? Vamos a estar aquí. Y quería leer este pasaje en Judas 1, del 17 al 23. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Miren, y el Señor nos está, yo no sé en la versión de ustedes, pero en la versión Reina Valera, esto es un llamado a permanecer fieles en medio de la prueba. Y este es un llamado que el Señor nos está haciendo a mantener nuestra fidelidad, a mantener nuestro amor a pesar de todo lo que pase. Mire, la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Eso es lo que el diablo quiere hacer contigo y conmigo. Que el amor entre hermanos, que el amor con Dios se enfríe con todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Y ahora yo me puse a pensar esto: ¿por qué las iglesias están cerrando? ¿Por qué posiblemente la campaña del gobierno en el futuro, no sabemos qué, va a hacer que las iglesias dejen de congregarse? En algunos países ya lo están haciendo, ¿verdad? En algunas ciudades de Estados Unidos ya han prohibido que las iglesias se reúnan. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Es la paráfrasis, la parábola esta de que nosotros somos como esas brasas de fuego que cuando estamos juntos, ¿no es cierto?, ardemos, pero cuando estamos separados, ¿no es cierto?, una brasa separada por allá se enfría y se apaga. Y eso es lo que dice la palabra del Señor: el amor de muchos se enfriará. Yo estuve leyendo de una iglesia ahí en la China, en esta ciudad, que hasta ahora no sé cómo se pronuncia ese nombre, pero ustedes saben cuál es, ¿no es cierto? Wen, no sé cómo es la cosa, ¿no es cierto?, en donde inició esto. Hay una iglesia, hermanos, allí en esa ciudad, que no ha parado de orar y no ha parado de reunirse. Las 24 horas están reunidos, están orando, están clamando por la misericordia del Señor, ¿no? Y están allí en medio de ellos. No se ha oído de un caso del virus que le haya dado a esta iglesia, no se ha oído, ¿verdad? Eso lo dice ahí las noticias. Y supimos que el gobierno estaba interviniendo para tratar de cortar a esa iglesia que no se reúna más, pero las 24 horas están ellos reunidos orando y clamando al Señor para que el Señor tenga misericordia de China. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. El Señor nos hace este llamado a permanecer fieles. Dios nos ha traído a este momento con un propósito. Miren, hermanos, siempre nos hemos preguntado, ¿verdad?, ¿por qué la iglesia Lluvias de Gracia ha sobrevivido por 25 años? Esa es la pregunta que nos hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Porque esta iglesia ha sido varias veces casi destruida por el enemigo, ¿no? Cuando la iglesia era grande se quedó sin gente
cuando estábamos creciendo y otra vez y el enemigo atacando las familias, atacando los jóvenes, atacando los niños. Muchas iglesias ya no existen hoy en día aquí en Toronto, ¿no? Por eso, por los problemas que han tenido. Pero miren, nuestra iglesia, hermanos, a pesar de todo, ha sobrevivido, ¿no? Hemos pasado por crisis, hemos tenido problemas, ¿no es cierto? Hace varias veces hemos tenido crisis económicas, ¿ya? Pero nunca nos hemos quedado sin luz, nunca hemos tenido falta de aire acondicionado, de aire caliente, nunca nos ha faltado nada aquí. El Señor ha estado con nosotros, el Señor nos ha librado, nos ha protegido. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Y para qué? Y hoy tenemos esa respuesta, hermanos. La respuesta es, yo los traje a ustedes y los he salvado a ustedes y los he librado a ustedes para este momento. Porque crisis en el reino de Dios no es un problema. Crisis en el reino de Dios es una oportunidad. Es una oportunidad. Cuando para los otros una crisis es un problema y hay angustia y hay dolor y hay preocupación, para la iglesia de Dios la crisis es una oportunidad. Y es en medio de las crisis que la iglesia se ha levantado. Es en medio de las crisis que ha habido un avivamiento en la iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia de Dios en este momento. El Señor habla de un remanente, ¿verdad? No todos los que están en las iglesias se van a ir con el Señor. No todos los que están en las iglesias son salvos, ¿verdad? Y es en estos momentos de crisis cuando se va a ver cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Es en estos momentos de crisis cuando se va a ver cuáles son los peces buenos y los peces malos. Son en estos momentos de crisis cuando vamos a entender y vamos a poder ver cuál es ese remanente del Señor, el que se va a ir con el Señor cuando Él venga. En ese mensaje que yo les mandé, este versículo, este pasaje impresionante de Lucas 12, ¿verdad? Cuando el Señor dice que tenemos que estar preparados, porque a los que están preparados es a los que el Señor va a llevar, ¿no? Eso no estamos hablando aquí de salvación, hermanos. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de aquellos que se van a ir con el Señor cuando el Señor venga a llevar a su iglesia. Y entonces aquí en este pasaje, ¿no es cierto?, nos dice varias cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer por los demás? Y en el caso de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, tres cosas importantísimas que dice allí. Edificarnos sobre nuestra santísima fe. En otra versión dice, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. ¿Ya? Edificarse. ¿Qué significa eso? El estudio de la palabra, escudriñar las escrituras, es la forma como nos edificamos en el Señor. La segunda cosa que dice, orar en el Espíritu. Por eso no queremos dejar de orar. Queremos invitarlos a todos, hermanos, 5 de la mañana, ¿verdad? Pongan el despertador a las 5 de la mañana y únanse a la oración. Estamos orando, estamos clamando por la iglesia, estamos clamando por las necesidades, ¿verdad? Hemos visto milagros grandiosos. Solamente conéctense. Algunos me dicen, pastor, yo me conecto y luego me duermo y ahí me doy cuenta después de 2 horas que ya se han ido. No importa, ahí aunque sea inconscientemente le está entrando la oración allí al espíritu, si la carne no está atenta. Y la tercera cosa dice, consérvense en el amor de Dios. En otra versión dice, permanezcan en el amor de Dios. Permanezcan en ese amor de Dios, amándose los unos a los otros, cuidándonos, sirviéndonos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero ¿qué hacer por los demás? Y hacer por los demás significa hacer por los demás, pero no los que están allá afuera, sino empezando en nuestra propia casa, que es esta,
¿verdad? 3 cosas también. Dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. De los que no están firmes en la fe. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esas sillas vacías, detrás de esa silla vacía hay algo más que un no poder venir. Hay algo más que un no poder asistir. Hay gente que está confundida, hay gente que está desanimada, hay gente que está angustiada, hay gente que está preocupada. Y cada una de esas sillas nos habla de eso, ¿no es cierto? Y el Señor dice, deben tener compasión de aquellos que no están firmes en la fe. Es un trabajo de todos, un trabajo que todos tenemos que hacer. Compasión de todas aquellas personas que no se encuentran firmes en la fe. El Señor nos llama a eso, ¿verdad? La misma compasión que Dios ha tenido con nosotros cuando no hemos estado firmes, hermanos. ¿Sí? ¿Alguien aquí alguna vez en su vida cristiana ha dejado de estar firme? Bueno, no levanten la mano porque todos tenemos que levantar la mano. Yo el primerito, ¿no es cierto? Los momentos que nos desanimamos, que nos confundimos, que no queremos ir a la iglesia, que no queremos orar, que no queremos leer la Biblia. Momentos que hemos querido botar la toalla. Todos hemos pasado por eso. Y el Señor ha tenido compasión de nosotros. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Si el Señor no hubiera tenido compasión de mí, yo no estuviera parado hoy día aquí. Y así como Él ha tenido compasión de ti, Él quiere que tú tengas compasión de todos aquellos que no están firmes. Que los llames, que los busques, que los sirvas, que preguntes qué está pasando, ¿verdad? Yo ayer hablé con Leo, ¿no es cierto? Leo está aquí, él estuvo como 3 meses, creo, hermano, estuviste en Colombia, ¿no es cierto? Exacto. Y entonces miren, hermanos, hablé con él y él estaba un poquito ahí confundido, ¿no es cierto? Con esto, y dice, pastor, yo estoy preocupado, ¿verdad, Leo? Estoy preocupado por esto del virus, no sé si ir a la iglesia o no mañana. Y yo le dije, hermano, no, vente, o sea, no tengas miedo, la iglesia es el lugar más seguro donde podemos estar. Y me da gusto, miren, verlo aquí a Leo. Pero eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, es lo que tenemos que hacer, tener compasión, dice el Señor, de aquellos que de alguna forma están confundidos, están preocupados, están angustiados. La segunda cosa dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Hermanos, nosotros hemos visto, estamos estudiando el Apocalipsis, todo lo que viene es tremendo. Esto no es nada, hermanos, no es nada. ¿Cuántas personas han muerto? Yo no sé cuántas han muerto en todo el mundo. ¿Alguien tiene un dato último? Porque cada día lo van actualizando, ¿no es cierto? Pero han muerto ¿cuánto? 10,000 personas, creo, en todo el mundo con esta plaga. Y hay posiblemente 100,000 o 200,000 que están contaminados. Eso es lo que dicen las estadísticas. 4,900 muertos, esa es la última estadística. Hermanos, ¿saben cuánta gente muere cada día por otras cosas? ¿Cuántos niños son asesinados en el vientre de su madre? Son millones de niños asesinados cada día. Son miles de personas que mueren por la violencia en el mundo. Son millones de personas que mueren por otras enfermedades, por un simple flu. Hay personas que se están muriendo. Y ahora estamos asustados porque hay 4,900 personas en todo el mundo que se mueren. Hermanos, no podemos renunciar, no podemos rendirnos. Somos victoriosos en el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Arrebaten a aquellos que están quedándose para esta llama del juicio. El Señor viene por una iglesia santa, hermanos. El Señor no viene por todos. El Señor no viene por aquellos que son indiferentes en la iglesia. El Señor no viene por aquellos que no les importa, que no saben lo que está pasando, que no están allí con el Señor, que no lo buscan.
El Señor viene por una iglesia santa, ¿verdad? Porque Él es un Dios justo. Él es un Dios justo con sus hijos también. Porque Él no va a recompensar a un hijo que no es obediente igual que a un hijo que sí es obediente, ¿verdad? ¿Todos creen eso, hermanos? Yo no sé. O sea, Dios no es un abuelito, hermanos. Yo lo digo por mí, ¿no es cierto? Y Stephanie me reclama muchas veces, porque el abuelito, lo que el nieto quiera, lo que el nieto diga, y sí, si el nieto quiere esto, ¿verdad, hermana Arabela? Así somos los abuelitos. No lo entendemos hasta que nos toca ser abuelos. Dios no es ningún abuelo, hermanos. Dios no es un abuelo. Dios es un Dios justo. Dios es un Padre justo. Y Dios va a recompensar a los que sí y a los que no. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y entonces aquellos que se van a quedar, aquellos que no se van a ir, aquellos van a tener que enfrentarse al juicio de Dios, porque lo peor está por venir. Esto no es nada, hermanos. 4,000 muertos no es nada. La palabra del Señor dice que va a llegar un día en que va a morir la tercera parte de la humanidad. ¿Saben cuánto es eso? Son 2,000 millones de personas que van a morir en un día. Ese es el juicio de Dios. Y Dios es un Dios justo. Y ellos, los que se quedan, se van a tener que enfrentar a todo eso. A todo eso. Y entonces dice el Señor, arrebátenlos, arrebátenlos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Agárrenlos de los pelos, agárrenlos de las piernas, agárrenlos de donde puedan, pero arrebátenlos, sáquenlos, tráiganlos. Si es necesario ir a sacarlo de la cama, hay que hacerlo. Pero esa es nuestra responsabilidad. Arrebátenlos, dice el Señor. Y luego dice, incluso a otros, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que se entiende un poquito mejor que la otra, dice, incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. En la otra versión dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿verdad? De otros, tengan misericordia, con temor, ¿verdad? Aquellos que no quieren, porque va a haber aquellos que viendo lo que está pasando, que viendo lo que el Señor está haciendo, que viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo, van a seguir siendo indiferentes, van a seguir haciendo lo mismo que han estado siempre, haciendo siempre. Así que, amados hermanos, yo les ruego en nombre del Señor, consideremos esto seriamente. El juicio de Dios ha empezado sobre la tierra. Cualquier momento el Señor viene por su iglesia, ¿verdad? Cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Y no te vayas a quedar. Pero lo peor, no dejes que otros que han estado a tu lado se queden también. Quisiera terminar con esto. Judas termina diciendo esta frase preciosa, ¿verdad, Roberto? Y ahí el grupo, que por favor vengan y nos ayuden. Judas 1, 24, 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Yo quisiera que pudiéramos tener una... Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.